Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Dios bendiga a todos los amigos y hermanos que siempre están ahí en sintonía con nosotros y con su programa del Mundo Cristiano. ¿Quién les habla? Es su amigo y hermano Arturo Peguero, que estará compartiendo con todos ustedes en el día de hoy. Nuestro hermano Julio Cava no estará con nosotros. Está el hombre inmerso en sus actividades propias de lo que es su área, que es la comunicación. Me reportan, está en el operativo de Semana Santa. Bueno, nada, nosotros por acá, nosotros haciendo lo que nos corresponde, cubriendo, tratando de suplir ese vacío, nuestro hermano Julio Gava. Nada, inmediatamente nosotros en el día de hoy vamos a estar hablando del tema, ¿qué pasó en la cruz y en la tumba de Cristo? El tema, ¿qué pasó en la tumba? ¿Qué pasó en la cruz y en la tumba de Cristo? Eso son lo que vamos a tratar ese tema, porque en la semana pasada estuvimos hablando con relación a esa palabra desde el estadio consumado es, cuando terminó, todo ha acabado, todo ha concluido, todo ha terminado, y dijimos unas cuantas el uso de esta palabra desde el estadio, pero en el día de hoy vamos a ver qué fue lo que pasó cuando Cristo se crucificó. Oiga, como yo dije, se crucificó porque Él mismo fue que lo hizo. O sea, obviamente Él permite esto, de esa obediencia, vamos a decir, activa, que Él es que permite que sea ser crucificado. Nada, entonces nosotros queremos decirle que este programa es el órgano oficial de la Iglesia de Dios de la Profecía. El edificio donde nosotros nos congregamos como iglesia está ubicado en la Espaillat número 86 y la misma está pastoreada por nuestro hermano Alvin Carrasco. Y los días lunes tenemos la oración de los caballeros, los días martes tenemos verdades bíblicas, jueves culto de exaltación y gloria a nuestro Dios, y los sábados los jóvenes tienen diferentes actividades, están teniendo algunos encuentros para tratar lo que es las verdades bíblicas, y eso es importante, interesante, porque eso es lo que le da la posibilidad de estar anclado en lo que es la verdad de Dios y crear una mente bíblica que vaya en contra de todos los lineamientos que vamos a decir, se levantan contra el conocimiento de nuestro Dios. En el día de hoy, entonces, el tema que dijimos al principio, ¿cuál fue, qué pasó en la cruz y en la resurrección o en la tumba de Jesús? Eso es lo que vamos a hablar, pero antes de, a modo de introducción, queremos decirle que la cristiandad es distintamente trinitaria, o sea, es intrínsecamente trinitaria, podríamos decir, o distintamente trinitaria, porque y tiene forma de cruz. ¿Y por qué nosotros decimos esto? Lo decimos porque nosotros vemos cuando en este evento de redención, ofreciendo a Cristo, cómo se envuelve la Trinidad en dicho evento. Quien ofrece es Dios Padre, ofrece a el Hijo. El Hijo, Dios Hijo, que vamos a decir, brinda o se rinde o se ofrece como sacrificio en favor nuestro, y el Espíritu Santo, que es, vamos a decir, es que por medio del mismo es que nosotros, es que aplica esta salvación a las personas que pueden, las personas que le escuchan o pueden escuchar el Evangelio. Él es que aplica dicha convencimiento. Ese es el que convence de pecado al individuo cuando nosotros predicamos el Evangelio. El objetivo de todo predicador debe de ser la claridad del mensaje. Yo debo de predicar, y recuerde que ¿qué es el Evangelio? El Evangelio es una buena noticia. ¿Una buena noticia acerca de qué? Bueno, acerca de un evento que ocurrió hace más de 2000 años con relación a nuestro Señor Jesucristo, donde Él vive una vida completamente en conformidad a lo establecido, a la ley de Dios, sin hacer más o menos, sino única y exclusivamente lo que Dios le había solicitado, y luego se crucificaba al Padre, ¿verdad? También eso lo capacita para él poder ir a la cruz, y en nombre o de manera sustitutiva se ofrece por nosotros. Y ahí vemos que el Espíritu Santo que nos da esa posibilidad de poder nosotros creer esta verdad. Ahora bien, inmediatamente, ¿qué fue lo que pasó en la cruz del Calvario? En la cruz del Calvario,
vemos donde Dios redefine el poder. El poder en la cruz se redefine el poder en el reino de Dios. Se redefine en la cruz del Calvario, se redefine el poder en el reino. Recuerde que cuando el hombre peca en Génesis 3:5, ¿qué pasa? Trata de querer, vamos a decir, suplantar y tomar el lugar de Dios. Dice, recuerda que la oferta que le hace Satanás es: seréis como Dios. Entonces el hombre toma esto. Ahora bien, ¿qué pasa en la cruz del Calvario? La cruz del Calvario vemos que lo que hace que se redefine el poder, porque cuando aquí, Filipenses, ejemplo, si nosotros vamos a Filipenses capítulo 2, el versículo 5 y 6, nosotros podemos ver allí claramente como nos dice de la manera siguiente: haya pues en vosotros este sentir que hubo también Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Él no estimó, recuerde, y en la cruz se redefine esto, se redefine el poder, porque el poder prácticamente lo había tomado, lo había perdido el hombre cuando peca contra Dios. Al pecar contra Dios, él queda sometido a la voluntad del pecado. Queda sometido, su voluntad esclavizada, su entendimiento entenebrecido o oscuro y su corazón endurecido. Y necesariamente tiene que venir, y entonces cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, entonces crea las condiciones para ese corazón ser cambiado, transformado, obviamente por la obra del Espíritu Santo. Por eso en la redención entra lo que es la Trinidad, entra el ofrecimiento del Padre, el sacrificio del Hijo y la aplicación del Espíritu Santo de ese sacrificio de Cristo en nuestras vidas, y ese convencimiento el cual Él hace o ejerce en nosotros. ¿Qué pasó también en la cruz? ¿Qué pasó? En la cruz se vence el pecado y la muerte. Ahí lo vemos, la cruz se vence el pecado y la muerte, y lo podemos ver en el libro de Colosenses capítulo 2, lo podemos ver en Colosenses 2, versículo 13 y 14, lo podemos buscar allá en sus casas. Ustedes pueden buscarlo, Colosenses capítulo 2, y podemos ver eso donde nos dice allí, donde el mismo Dios, Él clavó, ¿verdad? En la cruz, Él clava todos los decretos que eran adversos a nosotros. De hecho, lo vamos a buscar para no tener, ¿verdad? No caer en algún tipo de desinformación. Y dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, y quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Eso hizo Jesús en la cruz, clavándola en la cruz. Cuando Él se crucifica, Él quita el poder que tiene el pecado, y también quita el poder de la muerte. De dicho sea de paso, si nosotros buscamos ahora en Cristo Jesús, nosotros somos nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. En la cruz Cristo vence al diablo. En la cruz Cristo vence al diablo. Nosotros podemos verlo en el capítulo de Hechos 15, que dice de la manera siguiente, versículo 1, el mismo Colosenses 2, que dice: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz, a los poderes de el diablo, lo despojó, lo desarmó, en otras, ¿verdad?,
versiones dicen, o sea, que fue desarmado, los poderes del diablo fueron desarmados en la cruz del Calvario. Eso fue lo que pasa. Por eso cuando él dice y toma y usa la palabra consumado, de todo ha terminado, todo ha acabado, inclusive él termina el poder de acusación, el poder que tiene el Satanás de acusación, lo quita ahí, no anula el poder de acusación contra nosotros. ¿Y a dónde lo podemos, nosotros lo podemos ver, podemos verificar eso? Lo podemos verificar en el libro de Romanos capítulo 8, versículo 1, cuando dice que ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea, cuando dice conforme a la carne, es que no se amoldan al sistema del mundo. Y cuando dice conforme al Espíritu, es que su mente o nuestras mentes no tiene un patrón, o no debería, o no debe, o no tiene. Obviamente, todo creyente está enfocado, su patrón es la palabra del Señor, conforme al Espíritu. Todo lo que el Espíritu ha revelado en la palabra. Recuerde que la palabra fue revelada por medio del Espíritu Santo, a través de los apóstoles y profetas. Entonces el Espíritu Santo usa a estos apóstoles como un bolígrafo, un lapicero, para escribir todo lo que él quería. Entonces, ¿cómo yo no ando conforme a la carne, sino conforme cuando yo tomo la palabra como referente a la hora de tomar decisiones, a la hora de actuar, a la hora de caminar, caminando en el Espíritu? Caminar en el Espíritu es caminar según lo que me dice la Biblia y no según lo que establece el mundo. Cuando yo hago o trabajo o camino o actúo según lo que dice el mundo, entonces estoy caminando, andando conforme a lo que dice el sistema del mundo, conforme a la carne, conforme a la humanidad, que dice si alguien me golpea, yo tengo que hacerlo de la misma manera, pero dice la palabra todo lo contrario. O sea, ya ustedes ven, entonces, ¿cómo yo me conformo al Espíritu? Cuando me conformo a lo que dice la palabra del Señor. Para yo entonces poder conformarme a lo que dice la palabra del Señor, es necesario que yo estudie, escudriñe la palabra del Señor, y el Espíritu Santo que nos habita, la persona que conocemos al Señor, que hace que nos empodera nuestra voluntad, y nosotros ahora no hacemos según lo que queremos nosotros, sino hacemos lo que quiere Dios. Es vivir la vida de Cristo en mi vida. Esa es la idea. Andar en el Espíritu es vivir la vida de Cristo en mi vida y no vivir mi vida conforme a los lineamientos establecidos en el estándar del sistema del mundo, sino con relación a lo establecido en lo que es la palabra de Dios. Cuando yo lo hago así, entonces que yo estoy como estoy andando conforme a qué, al Espíritu, conforme a lo que Él ha establecido, a lo que Él ha plasmado en la palabra del Señor por medio de los apóstoles y profetas. Entonces, la cruz es sustitutiva. O sea, ¿qué significa esto? Que Cristo sea humano, se hizo humano, porque iba a tomar el lugar de un hombre, o de la humanidad, y para lograr o obtener, obviamente, hacer el intercambio, necesariamente tenía que ser hecho el intercambio por una persona humana. Por eso se cumple también la escritura de Génesis 3:15, donde establece y dice que la serpiente iba a herir a la simiente de la mujer en el calcañar, pero que esa simiente, ese producto, esa raíz iba a aplastar su cabeza. Eso fue lo que hizo Cristo cuando muere en la cruz del Calvario de una manera intencional, porque esa era la idea, morir de manera intencional por el pecado de todos nosotros, la persona que no le conocíamos por el pecado. Entonces, recuerde que había una pena, había que pagar. Y ahí donde dice la palabra del Señor que la misericordia y la ira de Dios se besaron. ¿En qué sentido se besan? Bueno, en el sentido de que la justicia de Dios demandando el pago requerido a esa violación del hombre a la ley moral de Dios, y la misericordia en la persona de nuestro Señor Jesucristo ofreciéndose en lugar de cada uno de nosotros. Ahí lo podemos ver. También podemos ver lo que acontece en la cruz también. ¿Qué acontece? Que la cruz trae paz y reconciliación y unidad. ¿Cómo que trae paz? Sí, ahí trae una paz, a veces dichosa de paz, que en el mundo dice que nosotros no vamos a tener
y ahí tenemos que tener algo en cuenta, y es lo siguiente. En una ocasión, cuando habla la palabra que mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. Y cuando dice también en el libro de Lucas, me parece que habla, que dice que yo no he venido a traer paz, sino espada y demás. Cuando habla de en esa paz que se está refiriendo allí en Lucas, me parece que es, sí, en Lucas capítulo 12, me parece que es, no se refiere a la paz física, la paz, vamos a decir, romana, la pax, ¿verdad? Esa paz que a esa quietud, tranquilidad, vamos a decir, esa, pudiéramos decir, tranquilidad o carencia de conflictos bélicos. A eso no, porque de hecho, nosotros por el hecho de nosotros promover la verdad, hablar de lo que dicen las Escrituras, nosotros tenemos constantemente situaciones y dificultades. Cuando dice en mi paz, la cruz trae paz a nosotros con nuestro Dios. Recuerda que nosotros estábamos vamos a decir, en rebeldía con Dios. Cuando nosotros venimos a los pies del Señor, nosotros dice la palabra del Señor en el capítulo 8 del libro de Romanos, éramos enemigos de Dios. ¿Qué hace Cristo? Bueno, nos constituye amigos de Cristo. Esa es la reconciliación. Ya delante de Dios, en el tribunal de Dios, nosotros estamos en paz, no tenemos cuenta pendiente. Entonces, esa reconciliación Él la trae por medio de lo que es el Evangelio. Cuando yo creo en esa obra de redención hecha por nuestro Señor Jesucristo y que fue a favor nuestro, entonces, ¿qué hace? Eso me ayuda y me reconcilia con Dios Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y la unidad está en el sentido de que nosotros por medio del Espíritu somos un cuerpo. Recuerda cuando Cristo ora, Señor, que sean uno como tú y yo somos uno. Hay muchas personas que dicen que esa oración no se cumplió. No, esa oración se cumple cuando viene el Espíritu Santo sobre la vida en Pentecostés, sobre la vida de las personas. Ahora, ¿qué pasa? Que el Espíritu Santo une a la iglesia a nivel, ¿verdad?, de un cuerpo. ¿Cómo le llaman? El cuerpo místico de Cristo. Por medio del Espíritu Santo, todos los creyentes en Cristo estamos unidos por medio de la persona del Espíritu Santo. La persona que está en China, que está en Corea del Norte, en esa iglesia secreta, estamos unidos por medio de la persona del Espíritu Santo. Esa unidad posicional, pero también, obviamente, necesariamente debemos escribir esa unidad física, esa unidad evidente a través de lo que es la fe, a través de lo que es el amor de Cristo en el corazón de cada uno de nosotros. Y ¿qué significa? Ok, trae paz, reconciliación. ¿Qué pasó en la cruz? Bueno, en la cruz, recuerde, mire, en la resurrección, o qué pasó en la tumba. En la tumba pasó que dice la palabra del Señor que por medio de la resurrección de Cristo se constituye o se demuestra, eso nos lo dice Romanos 1:4, que Cristo es el Hijo de Dios. Es por medio de la cruz, por medio de la resurrección. Por eso es levantado de los muertos. Levantado de los muertos, que dice que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Ustedes ven, eso es lo que hace el Evangelio o la fe cristiana. Sin la resurrección no existiera el Evangelio. Por eso el Evangelio es tan fundamental, es tan importante, y por eso nosotros entendemos y sabemos que Cristo ha resucitado, porque la tumba está vacía. Dicho sea de paso, las personas que los sacerdotes, si nos vamos al libro de Mateo, los sacerdotes, Mateo capítulo 27, Mateo 27, del 61, ¿verdad?, al 67. Podemos ver allí lo que sucede con los sacerdotes, que dice, y estaban allí María Magdalena, en el 62, al día siguiente, que es después de la preparación
se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, id, aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. O sea, vemos ahí un sello romano que era inviolable. Ese sello real era inviolable, no era posibilidad ir, y el persona que violase dicho sello era condenado a muerte. Y no solamente eso, que también le ponen una guardia romana y soldados. Entonces los soldados no puede pudiéramos decir el argumento de que los discípulos se robaron el cuerpo de Cristo carece de toda lógica, por la razón de que era una piedra sumamente pesada, era una piedra que estaba, ¿verdad?, con una considerable tamaño, pero no solamente había un sello romano real que no era posible, y si era violado era pena de muerte, pero no solamente eso, había una guardia romana allí. ¿Y quiénes son los que solicitan eso? No son los discípulos, fueron los que no creían en Cristo. O sea que apunta este evento a una mayor credibilidad de que Cristo resucitó, y al resucitar Cristo, nosotros hoy día podemos dar fe y testimonio de todo lo que ha pasado. Pero no solamente eso, el apóstol Pablo en el capítulo 15, podemos ver de Corintios, 1 Corintios 15, nos dice que hablando con relación a la resurrección, y aquí ya vamos a ir finalizando para dejarle el testimonio de todo lo que hemos visto, dice que además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. O sea que es fundamental la resurrección, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, a Pedro, y después a los 12, y después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. O sea que vemos la evidencia, el testigo es fundamental en una corte, es fundamental el testigo, y vemos como dice la palabra del Señor aquí, que a 500 personas, la idea de que el argumento de que fue una ilusión, eso se cae, porque 500 personas al mismo tiempo teniendo una ilusión de la misma naturaleza, eso no es posible que acontezca. El versículo 14 dice: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, y vana es también vuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, sin en verdad los muertos no resucitan. La polémica que había era que ellos estaban en Corinto, y Corinto no creía en la resurrección de los muertos. Habían sido prácticamente convencidos por el entorno donde ellos se encontraban, entendiendo que la resurrección era como que nuevamente ir a la prisión del alma, porque había una creencia filosófica con relación al alma y el cuerpo. Entonces, en tal sentido, se comenzó a promover eso. De hecho, él le dice, en el versículo 33 del mismo capítulo dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, y eso es una de las cosas que hace. Entonces nosotros estamos llamados a ser personas totalmente diferentes, y no corromper nuestras conversaciones, y creer en lo que ha dicho la palabra, renovando nuestro entendimiento por medio de la renovación de lo que es la palabra del Señor. ¿Cuáles fueron los eventos? Ya lo mencionamos que ocurrió. La tumba quedó vacía, y ese atestigua a la veracidad de lo que nosotros predicamos, y en la cruz vemos el pago completo de del pecado a favor nuestro. O sea que no tenemos
cuenta pendiente delante del Señor. No tenemos más tiempo. Para su amigo y hermano Arturo Peguero ha sido un placer. Mañana los caballeros con un tema tan interesante como este. Dios bendiga, Dios le guarde.